Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos en la televisión pública en vivo para, bueno, seguir esta hermosa costumbre de todos los lunes de hacer este programa con Lucila Trujillo. ¿Qué haces, Lu? Bien, muy bien. Bueno, Bolivia Gate. Sí, así es. Este programa tiene una gran preocupación o advierte un riesgo. En el vértigo de todas las cosas cotidianas, no pasar como algo más una acusación tan grave que pesa sobre el gobierno de Mauricio Macri. Ni más ni menos contrabandear armas para sostener un golpe de Estado en un país hermano, en un país de la región, en este caso Bolivia. Insistimos, no es ni puede ser un tema más. Por supuesto que defendemos, pedimos, imploramos, haremos todo lo que está a nuestro alcance desde la comunicación para no caer en cuestiones que han ocurrido en el pasado. Me refiero a una investigación seria, una investigación que respete las garantías del proceso para quienes están imputados e investigados y investigadas en la propia causa. Pero en medio de la banalización que venimos recorriendo hace mucho tiempo sobre la idea de instituciones, sobre la idea de libertad, sobre la idea de democracia, insisto, no puede ser un tema más, sobre todo porque además ofende algo que hemos construido a lo largo de tantos años, un consenso muy importante que es el nunca más. Todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario, de eso no cabe ninguna duda. Ahora, ¿se puede no saber que estaba ocurriendo semejante hecho? ¿Se puede desconocer desde la Presidencia de la Nación como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Se puede desconocer desde la Embajada Argentina en Bolivia que se estaban enviando 70.000 municiones de fabricaciones militares? Hoy vimos, porque lo mostraron desde Bolivia en una conferencia de prensa de la policía boliviana, las cajas. Hoy vimos lo que están viendo ahora en pantalla ustedes, las granadas. Hoy vimos el logo de fabricaciones militares. Hoy vimos un cajón que decía Gendarmería Nacional Buenos Aires, Argentina. Hoy vimos el sello Nuestro País en un depósito de la policía de Bolivia. ¿Dónde están las municiones que no están registradas en ese conteo que hace la policía boliviana? ¿Y se puede, y me pregunto esto, en 48 horas programar este envío? ¿Puede un país como Argentina decidir por sí solo apoyar en este caso a una dictadura como la que lideraba en ese momento Yanine Áñez? ¿Quién está detrás? ¿Quién ideó este apoyo? ¿En qué momento lo hizo? ¿Lo hizo en noviembre? ¿Lo hizo en septiembre cuando fue Ivanka Trump a Jujuy? ¿Lo hizo en julio cuando hubo una misión de Estados Unidos con embajadores argentinos, peruanos, brasileros en Bolivia? Pueden participar con el hashtag Desiguales, como cada noche, como cada lunes. Enseguida vamos a discutir todos estos temas con el senador Jorge Tayana, con el periodista especializado en política internacional Néstor Restivo. Y un último concepto. Está en disputa la democracia. La democracia está en discusión y esto también hay que comprenderlo y los análisis tienen que tener esto en cuenta. Hay un sector del poder local, regional, continental, que cada vez que las democracias despliegan alas y cuestionan ciertos privilegios, ciertas cuotas de soberanía respecto a los recursos naturales, o efectivamente cuando la riqueza se reparte de otra manera, esa democracia ya no le sirve más. Y entonces ciertos consensos o cierto jugar a la política les parece muy poco. Y no se trata de nombres propios que se puedan tirar por la ventana, son sectores, son espacios bien concretos y acá no hay grieta que se pueda meter en la discusión, digamos. Estamos hablando de una cosa verdaderamente muy, pero muy seria. Pueden participar, como siempre, de Desiguales con el hashtag Desiguales en Twitter. De hecho, van pasando siempre donde está nuestro graph ahora y los vamos compartiendo. Y Evo Morales dice, el golpe a Bolivia fue el golpe contra el litio, ¿no? Digo, fue el golpe contra un país que quiere industrializar y que quiere dejar de terciarizar, que quiere tener en un punto un poco más de poder. Estamos ya en el piso con Fernando Oz. Él es periodista, es colega, y él estuvo en Sencata ese 19 de noviembre de 2019, estuvo en Bolivia. Y tuiteaste, Fernando, ese mismo día, hoy vi una masacre. ¿Qué ves? ¿Qué olés? ¿Qué escuchás en una masacre? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Ves gritos, ves desesperación, ves mucha sangre y ves gente que se apaga, que se muere. Eso fue lo que vos lamentablemente atestiguaste en Sencata, ¿no es cierto? En Sencata, el día 19 de noviembre del 2019. Que es una de las dos masacres. La otra es Sacaba, que fue algunos días antes. Exactamente. Ahora, no es gratuito ver gente apagarse, como decís vos.
¿Cómo fue ese momento? No, ¿Qué no es estaba gratuito. pasando? No es gratuito, no. Sobre todo cuando se trata de gente joven, ¿no? Mucha gente joven murió. Y sobre todo cuando te miran y sangran y tapás la herida. No dejaban entrar a las ambulancias y sí, se apagan y vos los ves a los ojos y no es gratis. No. Eso en el contexto de una represión. ¿Qué era lo que estaba pasando alrededor? ¿Cómo se habían desarrollado los momentos anteriores? ¿Qué pasó después? No hubo principio de... no se midió la fuerza, ¿no? Era una protesta. Que estaba resistiendo el golpe, ¿no? Exactamente, era un corte de una ruta, una arteria muy importante de acceso a La Paz. La Paz comenzaba a tener desabastecimiento y el motivo por el cual se reprimió de una manera brutal fue que querían atentar contra la planta de gas de Sencata. Algo que no pasó. Esa era la excusa para reprimir. La excusa. Se hizo un cerco militar y de la policía. No podían entrar las fuerzas, obviamente, los periodistas, perdón. De casualidad llegué a Sencata. De casualidad pude eludir los cercos. Mucho humo, mucho gas, muchísimo gas. Y llegué justo cuando comenzaron los tiros, ¿no? Ahora, Fernando, ¿vos podrías haber recibido un disparo? Digo, ¿estabas al lado de esas personas que estaban cortando la ruta, que estaban protestando, manifestándose? No quiero exagerar, pero me dispararon, digamos, no me pegaron, por supuesto, pero sí, por supuesto, digamos, estaba ahí, claro. ¿Disparaban con plomo o disparaban de cerca con escopetas antitumultos? No, las dos cosas. Las dos cosas, porque incluso yo traje municiones y saqué fotos de las municiones que se utilizaron, ¿no? ¿Y qué hiciste después? ¿Cómo te salvaste, digamos? No hice lo que hizo todo el mundo, hice lo que se suele hacer cuando comienzan a haber tiros, uno corre y trata de ocultarse para poder seguir viviendo. Fui de testigo, ¿no? Nada más. Y después fui hacia el lado de donde están las viviendas, un barrio, el barrio Sencata, 2 centros asistenciales muy modestos, que no están preparados para una masacre. Ese día vi 10 muertos, 4 murieron prácticamente en mis manos, unos metros, algunos cayeron ahí, no dejaban pasar a las ambulancias, y fue una masacre, ¿no? 10 muertos. Después algunos fueron trasladados, muchísimos heridos, había heridos de balas, había heridos también con posta de gomas, porque dicen munición no letal. Yo lo vi en Chile, no me lo contó nadie. En 2 oportunidades. También vi gente muerta en Chile. También con ese tipo de munición, digamos. Sí, por supuesto. ¿Es la munición que envió Argentina? ¿Es esta munición antitumulto? Sí, no estoy diciendo que sea la que se utilizó en ese momento. Es el mismo tipo de munición. Estamos hablando de un tipo de escopeta y un tipo de munición. Exactamente. A ver, si yo me acerco a vos y te disparo con una itaca que tiene ese tipo de munición y te revienta el ojo y te revienta la cabeza también. ¿No? Cuando esa munición, afortunadamente nunca me ocurrió, se dispara a una corta distancia, ¿puede perforar un cuerpo? Depende de la zona del cuerpo, por supuesto. Hubo muchos tiros de 22, por ejemplo, calibre 22, que si bien no es un arma reglamentaria de ninguna fuerza, pero la suelen utilizar los francotiradores, que era lo que había en Sencata, ¿no? Te quiero preguntar por quiénes actuaron en Sencata. ¿Fue la fuerza...? Fueron militares y policías. También con este tipo de armamento, ¿no? Sí. También había civiles, también había muchos civiles. Fernando, nos dijiste hace un ratito que querías volver a Bolivia. ¿Para qué? Ahí uno tiene historias que seguir contando, ¿no? Esto continúa, ¿no? Si bien estuve con los familiares al otro día y esa misma noche, pero eran personas que lloraban y no pude hablar con ellos, o sea, pude... Familiares de las personas por supuesto, ¿no? que habían sido asesinadas. Había una chica de 18 años con un bebé, después trasladaron
algunos cuerpos, 7 cuerpos, trasladaron a una capilla cerca y había recuerdo una chica de 18 años con un bebé tirado, con su bebé encima del esposo, también una persona muy joven, y no pude hablar con ella, no más que 2 o 3 palabras y ¿Te gustaría volver y tenés algún pendiente? Exacto, ¿no? Se te corta la voz a vos y a nosotros un poco también. Fernando, gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Nos parecía importante este relato de Fernando Oz, porque de esto estamos hablando cuando hablamos de una masacre que, según la acusación que pesa, insisto, sobre el gobierno de Mauricio Macri, con nombres propios, pero también en términos de entidad política, se lo acusa de llevar armas ilegalmente para sostener este tipo de acciones. De esto estamos hablando cuando hablamos de una masacre en el marco de un golpe de Estado. Las armas para matar en un golpe que negó nuestro anterior gobierno. Vemos el primer informe. Evo Morales acaba de llegar al país. Tuit de Evo Morales. Ahora arribé a Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Estoy fuerte y animado. Tuit de Laura Alonso. Si alguna vez refugiaron nazis, ¿por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo XXI? Bueno, a esta altura comparar jerarca nazi con el presidente Evo Morales es de la mala fe muy grande. Es una conversación desafortunada y absurda. Mi hermano Alberto Fernández, presidente, me salvó la vida. De eso nunca vamos a olvidar. En Bolivia, de acuerdo a los resultados preliminares de la transmisión rápida de actas escrutadas en recinto, Evo Morales es el presidente reelecto de esa nación con un 46,85% de los votos. 4 elecciones consecutivas ganamos en Bolivia. No lo podemos aceptar. No podemos aceptar que se trate de manipular un resultado que obviamente nos lleva a segunda vuelta, que debe realizarse de todas maneras. Evo Morales cada vez más solo. La policía boliviana se ha sublevado en gran parte del país. El primer motín fue en Cochabamba, donde las protestas contra Evo Morales han dejado un muerto y cerca de 100 heridos. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. Ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado. Ese es el día clave, donde ya asumida Yanine Áñez, necesitan pertrechos las Fuerzas Armadas bolivianas para la represión de las protestas que se alzaban. El día 13 de noviembre es cuando aparentemente habrían llegado las municiones, las armas. Quiero dejar claro que repudiamos la violencia de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia. Acá tenemos 40.000 cartuchos AT-1270, 18 gases lacrimógenos, 5 gases lacrimógenos en spray, 50 granadas de gas, 19 granadas de gas con las especificaciones y 52 granadas de gun también allí con otra especificación. No están los elementos de describir esto como un golpe de Estado ya existente. Intentó hacer un fraude, se armó un escándalo, se movilizó la gente, así parecido como pasó en Argentina, y él decidió renunciar. De vuelta, él renunció a su cargo. Nosotros mandamos gendarmes para cuidar nuestra embajada. Los cuerpos de los productores de coca fallecidos fueron trasladados hasta la morgue para la autopsia de ley respectiva. Ahí la Defensoría del Pueblo señaló que el número de muertos hasta este sábado por la tarde llegó a 9. Al menos 3 personas murieron este martes durante enfrentamientos entre seguidoras del expresidente Evo Morales con militares y policías en el sector de Sencata. Esto es en El Alto, un área muy cercana a La Paz. Déjenme una dispensa solamente, que es pedirle disculpas al pueblo de Bolivia, porque un gobierno argentino haya mandado armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar. En minutos nada más vamos a dialogar con Ariel Basteiro, él es embajador argentino en Bolivia actualmente. Estuvo hoy en la conferencia de prensa que se brindó desde la sede de la policía boliviana mostrando lo que Argentina envió en 2019
y la pregunta es para quién era, ¿no? Cómo llegó a manos de la policía de Bolivia. Pero estamos ya con nuestros invitados. Voy a presentar al primero de ellos. Ustedes ya lo están viendo en pantalla. Hablo de Jorge Tayana, actual senador nacional por el Frente de Todos, ex canciller además y sociólogo. Tayana, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Y estaba con nosotros también Néstor Restivo, periodista, docente y además, bueno, un analista realmente muy, pero muy fino de la geopolítica, del análisis internacional, que nos va a venir muy bien también para darle contexto efectivamente a todo lo que ha ocurrido. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Estaba repasando el informe recién que armó la producción. Me parece uno de esos informes que a lo largo del tiempo van a ir cobrando una dimensión histórica mucho más importante. Tenemos el desafío de que no sea insisto, que no pase como algo más, que no sean datos que aparecen en la coyuntura y nada más. Estaba pensando en otras crónicas de otros golpes de Estado de nuestra región y cómo hoy valoramos esas imágenes. Estamos a tiempo para hacerlo. Jorge, quiero preguntarte, en tu experiencia como canciller, ¿puede un canciller en funciones desconocer lo que se está, por lo menos en términos administrativos, comprobando en estas horas? No debería, es muy difícil que así suceda, entre otras cosas, porque la que tiene actuación es la embajada y la agregaduría naval, el agregado naval que estaba allá en La Paz, que es aparentemente el que fue a recibir las armas. Y además hay decisiones del gobierno argentino en donde debiera haber participado la Cancillería y formalmente no participó. Por eso hay una denuncia en la justicia argentina de contrabando agravado, ¿no es cierto? O sea, es difícil no enterarse de que tu propio gobierno está haciendo una maniobra en parte lícita y en parte secreta e ilícita para apoyar con armamento a un golpe, ¿no? Ahora, Tayana, si era lícito, el canciller Forí, ¿tendría que haberse enterado? Bueno, el canciller Forí debería haberse enterado por lo pronto del refuerzo de la gendarmería a la embajada, porque eso lo debe haber pedido él. O sea, el traslado del grupo Alacrán con su equipo es una cosa que está perfectamente habilitado. Eso es lo legal. Eso es lo legal. Sí, más o menos porque lo hacen el 15 y viajaron el 12 a la noche. Pero, digamos, lo regularizan y el argumento de defender la embajada en un momento que hay muchos tumultos tiene lógica. Lo que no tiene explicación ni lógica es lo que vimos hoy por televisión. Un conjunto de cajas enorme que no pasa desapercibido y que no tiene nada que ver con el equipo de la unidad Alacrán, que es una unidad especial de la Gendarmería. Todo eso, que ustedes vieron el video, son metros cúbicos de material. Sí, tuvieron que bajarse del avión con un montacargas. No se puede meter en una mochila. No, pero eso cuando sale, eso salió del Palomar, el 12 a la noche, el Hércules. La Fuerza Aérea, que lo sabe y lo comenta, y lo comentan estos días, sabe que cuando sale un Hércules para fuera del país, tiene inspecciones. Y no solo tiene que llevar un papel de lo que lleva, sino que tiene inspecciones, por ejemplo, de aduana. Entonces, nadie vio todo eso. Nadie vio esos metros cúbicos de algo que no era parte del equipo del Alacrán, del grupo Alacrán. Es obvio que se ha utilizado el viaje del grupo Alacrán para llevar un material que ha sido entregado seguramente en el mismo aeropuerto pareciera parte a la policía y parte a la Fuerza Aérea. Para que quede claro de qué estamos hablando y antes de darle la participación a Néstor, veamos un tramo de lo que fue la conferencia de prensa de hoy del ministro de Gobierno del Castillo, presentando efectivamente las armas que se encontraron en una dependencia de la Policía de Bolivia. Hay dos tipos de materiales que ingresaron al país ese 13 de noviembre. Uno de manera legal, que fue autorizado por el ICUP con nota previa en Cancillería, específicamente para brindar seguridad a la Embajada de Argentina, y otro con armamento antidisturbios, no autorizado, debido a que no cuenta con ningún tipo de registro formal ni ha seguido los procedimientos establecidos en la Ley 400, una ley boliviana.
En simultáneo, mientras en Bolivia en noviembre de 2019 ocurrió un golpe de Estado, Chile vivía semanas críticas también. Se había levantado, recuerdan, no son 30 pesos, son 30 años. A Chile también se envió una misión de gendarmería del Grupo Alacrán con municiones, 1.800, 1.500, no recuerdo el número exacto, y de hecho el Grupo Alacrán hizo su tarea, que es sacar gente, ¿no? Extraer a personas a salvo, para eso están entrenados. Lo que te quiero preguntar, Néstor, es, viendo las dos realidades, ¿por qué en ese momento no llamó la atención el envío de 70.000 municiones más? ¿Y por qué además se decide, bueno, mandar a los dos lugares la misma misión cuando sin ninguna duda había otro interés detrás en Bolivia? Yo creo, a ver, en principio me parece que hay que ver lo que sucedió con Bolivia y eventualmente lo que sucedió en China en un contexto más general. En Chile. Perdón, en Chile en un contexto más general, que tiene que ver con los lazos, las vías de comunicación que hay entre los gobiernos de derecha. También los progresistas, cuando gobiernan, tienen sus alianzas, tienen sus vías de comunicación, sus mecanismos de integración. En el caso de los gobiernos de derecha, claramente, como fue el de Macri, como fue la dictadura boliviana, como es el gobierno de Piñera, también tienen sus propios mecanismos. Y en ese sentido trabajan de manera conjunta para operar sobre esas realidades. Ejemplos concretos. Bueno, lo de Macri con Bolivia es uno, la injerencia de Colombia en las últimas elecciones de Ecuador, apoyando abiertamente con operaciones mediáticas al candidato Guillermo Lasso, que ganó, el apoyo de Lenín Moreno también a Bolivia, denunciado por el presidente Evo Morales, posiblemente el de Bolsonaro, que también Evo Morales sospecha que pudo haber habido ayuda también de Brasil a la dictadura de Yanine Áñez. Quiero decir, hay un conjunto de operadores que tiene un vértice, y ese vértice es la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es lo mismo que decir el Departamento de Estado de los Estados Unidos. De manera que todos estos movimientos yo creo que hay que mirarlos así, que no son espasmódicos de un gobierno apoyando a otro porque sí, sino que hay una estructura de poder de la derecha latinoamericana apoyada por un sector muy influyente del establishment estadounidense, que no es todo Estados Unidos, pero es su derecha y sus sectores más poderosos, que quieren formatear a nuestra región, históricamente es así, y ahora encontraron esta vía. Cuando hay gobiernos progresistas, como decías Pablo al principio del programa, que pretenden tener cuotas de soberanía, avanzar sobre la defensa de los recursos naturales o distribuir mejor la riqueza, bueno, operan para acabar con eso porque afecta a sus propios intereses. En un rato nomás nos vamos a meter de lleno en el contexto y en las situaciones, insisto, regionales que le dan de alguna manera marco a este golpe en Bolivia y, por supuesto, lo que implica los nexos con el resto de los gobiernos. La verdad es que me imagino que que tenemos mucha preocupación porque el proceso judicial sea lo que no fue en otros casos, ¿no? Estamos en medio del lawfare, estamos en medio de judicialización de la política. Ahora, en términos administrativos, Jorge, la verdad es que hay elementos muy concretos para llevar adelante la investigación. Yo creo que sí, creo que por eso se ha hablado tanto y lo que se comentaba es lo que finalmente ha imputado el fiscal, ¿no? Que es contrabando agravado. Eso parece más o menos prima facie, o lo que uno mira, que es muy difícil que se pueda mentir, porque digamos, efectivamente ese avión llevó una serie de cosas que no declaró. Y lo que llevó no es bueno, estaban declaradas en unas notas posteriores. Primero una primera nota con algunas municiones y después se amplió la cantidad. Una nota de gendarmería a aduana pidiendo una ampliación. Pero no están ahí puestas y en el avión aduana no lo dice, en el vuelo del 11. El vuelo sale el 12 a la noche, a las 11 y pico, el 12 a la noche. Sí. Y llega a las 11 de la noche, sale y llega el 13 a la mañana. Pero yo quiero destacar dos cosas. Porque una de las características, o como decía, una de las características del gobierno de Macri fue su consistencia en negar que hubo golpe, negar totalmente que hubo golpe, y de hecho negar algún apoyo al propio Evo, ¿no? Ese es un tema interesante. Alberto Fernández, presidente electo, lo llamó esa noche al presidente Macri y le pide que le dé asilo a Evo, porque está con el avión que vino de México, no está claro que puedan salir, no está claro dónde hay abastecimiento, entonces le pide
al presidente Macri que lo reciba, que le dé asilo político, que es una tradición latinoamericana, a Evo, de manera de salvar la vida de Evo, de García Linera, evitar un incidente, porque Evo estaba rodeado de sus seguidores, salía en el avión y estaban acercándose tropas. ¿Vos decís que para son atacarlo? elementos que hay que tener en cuenta para ver una intención de legitimar el golpe? Bueno, es que él dijo, no es así la situación, dijo una frase como, no hemos llegado a tanto, le contesta, se lo niega. No, de hecho, la entrevista que veíamos recién que le hizo Jonathan Viale es de hace unos días nada más, no es de 2019, y él dice, renunció. Sí. La gente Sí, salió a la claro, calle, bueno, hace ese una es el comparación con el argumento. 2001, Ese es el 2002 en argumento. Argentina, Pero ¿no? el dato central es que él no quiere darle el asilo, pero no solo no le da el asilo, es un poquito más grave. No solo no le da el asilo, sino que después de eso, Alberto le pide que en todo caso le dé el permiso para pasar por el espacio aéreo, porque el avión había venido de México, había repostado en Lima, pero Lima había hecho como una primera, yo te dejo repostar y cargar acá, pero a la vuelta no volvés por acá. Entonces el avión estaba ahí y tenía que irse a alguna parte. Entonces el segundo pedido de Alberto Fernández es, déjalo repostar, que vaya al aeropuerto, que hizo cualquiera, Jujuy o Resistencia, que cargue gasolina y después vemos cómo va. No lo consiguió, lo único y se lo negó. Por eso el avión logra, a pedido de Alberto también a Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, que vaya a Asunción. Y Abdo dice, sí, que venga acá va a tener seguridad y lo vamos a servir. Y está varias horas en Asunción hasta que carga nafta y finalmente consigue los permisos de vuelo para ir hasta México. ¿Qué se hace, Jorge, Néstor, cuando hay tanta grieta, vamos a decir así, en la imposibilidad de alcanzar objetivamente un dato jurídico, institucional, político, que es un golpe de Estado? O sea, cuando tenés un conjunto de instituciones, de prácticas políticas incluso, que se autoconvencen de que el fraude electoral justifica la interrupción del gobierno, porque al no haber reglas de juego en común, lo que tenés es un poco lo que te escuchaba Néstor analizando, como dos grandes modelos, pero que no tienen puntos donde se permean, ¿viste? Bueno, por eso mencioné como vértice a la OEA, porque es justamente la institución que dice que hay un fraude y después se comprueba que no hay un fraude. Lo que planteaba Jorge, y escuchamos recién del expresidente Macri, el expresidente Macri dice, Evo renunció. Un segundo antes escuchamos lo que decía el propio militar boliviano, no sé a quién representaba, pero evidentemente era un jefe militar importante, diciendo, le sugerimos al presidente Evo Morales que renuncie. Claro, con una pistola en la cabeza renuncia a Evo, con una cuestión patriótica también de frenar la masacre y la sangría que había ahí, pero con una pistola en la cabeza. Entonces digo, Macri no puede desconocer eso. Y ahí hay toda una discusión semántica sobre si hubo golpe o no hubo dictadura. Hubo golpe y hubo dictadura en Bolivia. Duró un año. Y bueno, por suerte hubo proceso electoral y finalmente terminó prontamente. En el medio mató a una cantidad de gente importante y está la posibilidad de que Argentina o el gobierno de Macri haya colaborado con ella. Bueno, recién escuchábamos a Fernando Oz, ¿no?, contar para qué se utilizaban las armas en Bolivia en noviembre de 2019. Para matar a sangre fría a jóvenes que estaban haciendo una sentada o un corte en una ruta. Además se violó a mujeres, se torturó a cientos de personas, no se brindó asistencia médica. Fue no solamente una masacre la de Sencata, sino lo que ocurrió en Bolivia durante varias semanas. Estamos ya en comunicación con Ariel Basteiro, él es embajador argentino actualmente en Bolivia. Basteiro, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo van ustedes? Bien, muy bien. Lo primero que quiero preguntarle es con respecto a su rol, porque en este momento se evalúa con lupa el rol del entonces embajador en Bolivia, Álvarez García. ¿Usted hoy podría desconocer el envío de municiones o de armas al país en el que está representando a la Argentina? Es muy raro que el embajador no supiera nada, mucho más cuando hay una nota de felicitación o de agradecimiento del general Tercero Laras, el jefe de la aeronáutica, agradeciendo 40.000 municiones. Todos los funcionarios, toda la investigación que hicimos, confirma que esa nota pasó por las manos del ex embajador. Con lo cual, si no fue antes, sí fue después, al otro día, o el mismo día,
el conocimiento, o tuvo que haber tomado conocimiento de este envío que había llegado de manera totalmente irregular. Por eso que me tengo más a creer que hay todo como una especie de acuerdo para, obviamente, no reconocer la llegada, como hicieron al principio, decían que no habían mandado ningún tipo de elementos, después dijeron que se gastaron en entrenamiento, después dijeron que la nota no era real, después se dieron cuenta que la nota era real porque estaba firmada el recibido por alguien de la misión naval y aparte estaba en el archivo de la Fuerza Aérea. O sea, es muy complicado, como recién le preguntabas a Jorge Tayana, si un canciller no lo puede saber, es muy difícil que un embajador haya pasado por acá y no se dio cuenta que en el mismo vuelo donde llegaron parte de los alacranes que venían a hacer la vigilancia y en el cual se fueron familiares de muchos funcionarios, llegara un cargamento de este tipo y nadie se hubiese enterado. Embajador, buenas noches. En el marco de las causas que están en marcha, ¿qué importancia tiene lo que hoy se mostró en la conferencia por parte del ministro de Gobierno del Carrillo? Fundamentalmente creo que es la prueba del delito. Si hasta el momento hablábamos de nota y de información en papeles, lo que hoy vimos son las municiones, los gases lacrimógenos, las cajas de gendarmería, una bolsa de gendarmería, creo, del ejército, no puedo determinar, pero había una bolsa marinera, tipo marinera, donde encontraron elementos, los gases lacrimógenos, que tenía un papel pegado, una faja, diciendo guantes. Todo eso es la prueba del delito, es un elemento de prueba muy fuerte y yo creo que confirma todo lo demás, digamos, ¿no? A partir de ahora, solo con la documentación que se encontró en seguridad y en gendarmería, con la documentación que se encontró aquí en Bolivia, con los papeles de los trámites, el material que entró de manera legal, hay un montón de otro material que no tenía ningún tipo de documentación respaldatoria, que es este que se vio hoy en la conferencia de prensa. Así que creo que ese es el punto determinante, es la prueba del delito y es la que habilita que en Argentina se inicie un proceso, un juicio, una investigación por contrabando agravado y en Bolivia por tráfico de armamentos, que es la figura que tiene el Código Penal boliviano para sancionar a aquellos que ingresan ilegalmente armamentos. Bien, se sabe que cuando el Hércules C-130 llega al aeropuerto en Bolivia, el grupo Alacrán se va en una combi. ¿Qué pasa con los bultos? Son más de 170 bultos, decía recién Lucila, con mucho criterio. Bueno, eso necesita un montacarga, necesita un montón de logística para poder trasladarlo. ¿Qué certezas hay sobre qué pasó con esos bultos y si hay filmaciones? A ver, filmaciones pedimos o sugerimos, tuvimos reuniones con Defensa, con el ministro de Defensa, para ver si ya sea en las cámaras del aeropuerto, que no sé si esa zona, porque no es el aeropuerto comercial, es el aeropuerto bastante alejado del área de aeropuerto civil, donde sí ahí hay cámaras. En esta zona no lo sé, pero estábamos investigando si había alguien que había filmado o si había algún documento de este tipo para poder aportar. Se está investigando los gendarmes que llegaron en ese vuelo subieron la mayoría de sus bultos, relativamente posible de llevar por una o dos personas, a la combi, al micro, que los trasladó hasta la embajada y hasta la residencia, y hubo un porcentaje menor que fue trasladado por una camioneta de la policía, donde también se supone que antes habían cargado el material que hoy se vio aquí en la conferencia de prensa, que estaba en el depósito de la policía. Es decir, que la camioneta cumplió una función de flete de algunos materiales que bajaron en la embajada y después siguió su camino con el cargamento que anteriormente habían cargado en la camioneta. Basteiro, lo que usted dice entonces es que en la embajada argentina en La Paz
¿Hubo municiones o armas o granadas o chalecos? Sí. Eran las gendarmes, las armas y las municiones que entraron legalmente. Lo habilitado, claro, lo habilitado. Toda la ley. Claro. Esos quedaron en la embajada y los tenían a resguardo los propios gendarmes que hicieron la vigilancia. Después hubo un sector, una parte de esa carga que llegó en ese mismo avión, que no tenía documentación y que fue, en apariencia, por todo lo que hemos estado viendo, investigando, derivando, por todo esto que pasó, que explicó hoy perfectamente el ministro de Gobierno de Bolivia, una parte quedó en un hangar del aeropuerto, un hangar de la Fuerza Aérea, en el aeropuerto militar, y otra parte fue cargada en una camioneta de policía. Basteiro, las embajadas suelen tener personal de planta, es decir, cuando cambia un embajador o un gobierno, no todos se van y ingresan nuevos. Aquellos que ya trabajaban en la embajada en noviembre de 2019, ¿qué le pudieron contar? ¿Sospechaban que esto podría haber ocurrido? ¿Vieron algo? No sospechaban y tampoco habían visto nada. Es cierto también que en esos días Bolivia las calles de Bolivia fundamentalmente, la crisis política, social que se vivía, hizo que hubiera dificultades para llegar a la embajada, para poder estar en el aeropuerto. Algunos de los funcionarios que llegaron al aeropuerto obviamente no salieron del hall de pasajeros, no tuvieron acceso a las pistas, con lo cual no se puede o no pudieron determinar todo esto, se están enterando ahora de todo esto que estaba pasando. Pero tampoco son tantos y esa situación también hay que verla, digamos, ¿no? La situación en la calle era complicada. Durante toda esa semana se turnaban para poder hacer guardias y poder dar respuestas a los pedidos que llegaran a la embajada. Durante esos días, un dato que está muy atado a la nota, a la carta que destapó o desató toda la investigación, es que normalmente entran entre 15 y 20 cartas diarias, documentación de diferentes tipos, y durante esos días, si uno va al libro de guardia o al libro de mesa de entrada, eran 1 o 2 notas por día. Claro, con lo cual había que registrarla, digamos, no podía pasar tan desapercibida como en otra ocasión. Basteiro, muchísimas gracias. No es fácil encontrarla. Claro, gracias por su tiempo. No, gracias a vos. Bueno, muy bien, charlamos con el actual embajador en Bolivia, Ariel Basteiro. Vamos a compartir, nos vamos a ir metiendo de a poco en las razones de fondo, ¿no es cierto?, para el golpe de Estado en Bolivia. Observen estos datos de pobreza y desempleo, comparando dos proyectos de país, de Estado plurinacional de Bolivia, bien distintos. Vamos a comenzar por la pobreza. Pobreza extrema en Bolivia, en el año 2005 era del 38,2%. Hacia el 2018, ese número se había reducido hasta el 15,2%, es decir, menos de la mitad. Evidentemente, decisiones de política pública que se tomaron durante el gobierno de Evo Morales o del MAS que habían generado ese impacto concreto y la mejora en la calidad de vida de la gente. Respecto de la pobreza moderada, en el año 2005, 60,6%, ese era el número que siempre implica historias de vida, digamos, ¿no? Que se mide con esta estadística. En el 2018, 34,6%. Hablamos en este caso de pobreza moderada. Bueno, son cifras que prácticamente hablan por sí solas. De hecho, no hace falta ir a ver cifras concretas, sino simplemente con ver los balances, ¿no?, de lo que fue en su momento la economía de Evo Morales. Si les parece, vamos al siguiente informe para después poder charlar con los invitados, porque hablamos del experimento de Bolivia, recursos naturales y la soberanía en alerta. Sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. You've done a great job. You've pulled so many of your people out of poverty and given them a sense of dignity and worth. You brought the rule of law and you brought democracy. And that, hopefully, only on a temporary basis, has been ripped away from them
by greed. También estaba convencido que esto era parte de un plan Cóndor del siglo XXI. El golpe, al margen de ser a los movimientos sociales, también a nuestro modelo económico y especialmente a las políticas económicas. Un golpe al litio. El litio es el metal más liviano de todos y uno de los más preciados. Se espera que su demanda aumente de manera exponencial porque sirve para fabricar baterías de diferentes dispositivos. Cuando estábamos por suscribir justamente el contrato con esta empresa alemana para que venga a Bolivia en definitiva y pueda construir la planta y empezar a producir baterías de litio, viene el golpe de Estado. Y uno de los primeros en celebrar la salida de Evo Morales fue el presidente Trump. Dijo que Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y a las fuerzas militares por proteger la Constitución. También destacó que la situación en Bolivia es un fuerte mensaje para Venezuela y Nicaragua. Cualquiera de estas islas podría ser un bello país. ¡Pido ser presidente! Vicepresidente. Esa sí que es grande y tiene el aroma de la libertad. Ivanka, que está en Jujuy, dije. Está en Jujuy trabajando por el empoderamiento de la mujer. Pero Ivanka vino acompañada, nada menos, en ese momento, que por el secretario de Estado adjunto, el jefe ejecutivo interino de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero, OPIC, la subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidental y el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la famosa USAID. First, we thought that getting Guaidó to declare himself president would be enough to topple the regime. Then we thought putting aid on the border would be enough. Then we tried to sort of construct a kind of coup in April of last year, and it blew up in our face when all the generals that were supposed to break with Maduro decided to stick with him in the end. La situación en Argentina ha probado ser menos conveniente de lo esperado. Hay que desestabilizar su economía, enfocarnos en la clase trabajadora y enfurecer a la clase media alta, provocar un golpe e instaurar un nuevo régimen. Igual que en Guatemala. Sí, pero con el doble de esfuerzo. Não esperem de mim o obsequioso silêncio dos covardes. No passado, com as armas e hoje com a retórica jurídica, pretendem novamente atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Con esas palabras, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se despidió de sus seguidores antes de entregarse a las autoridades que lo enviaron a prisión. Hablamos ahora de Rafael Correa, luego que la justicia de Ecuador ratificara su condena por corrupción. De esta manera lo inhabilitaron de manera definitiva en participar en elecciones presidenciales. El gran secreto para que América Latina pueda asumir este desafío es también que las fuerzas progresistas se unan. Si las fuerzas progresistas no se unen, estamos ayudando mucho a que la derecha conservadora sobreviva y siga manejando las cosas como la ha manejado en todo este tiempo. Bueno, muchas cosas deja este informe, ¿no? Evo Morales hablando de Plan Cóndor, los relatos incluso hasta de senadores o congresistas de los Estados Unidos dando cuenta de cuáles han sido los planes. Pero Néstor, quiero preguntarte algo bien concreto. Esa foto en Purmamarca, creo que había sido, en la provincia de Jujuy, con tantos miembros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la propia hija del expresidente Trump, y además USAID. ¿Qué es la USAID? Ahí está la foto, ahí estamos viendo, compartiendo en pantalla la foto del propio ex canciller Furí. ¿Qué te dice todo eso y cómo entra en juego a la hora de explicar el golpe en Bolivia? Bueno, esa reunión sucedió en septiembre del 2019, es decir, 2 meses antes, mes y medio antes del golpe, ¿no? La excusa era ahí se dijo, una reunión de mujeres, de empoderamiento de mujeres. Los jujeños dicen que se hicieron reuniones muy a las apuradas como para cumplir eso, pero que había otras cuestiones. Y como bien dice el informe, no fue solo Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, que estaba a favor del golpe, sino que fue con funcionarios muy altos de Estados Unidos, fue el canciller argentino, estaba el gobernador de Jujuy, Morales. Hay que recordar que Morales había viajado varias veces a Bolivia en el año 2019, con la excusa de la ayuda que dio la provincia de Jujuy ante los incendios de Bolivia. Él fue varias veces a Santa Cruz de la Sierra, que es una zona
muy anti-Evo y muy central en el armado del golpe. Y también viajaron Hércules en ese momento para llevar ayuda humanitaria contra los incendios. Así que ahí hay toda una mezcolanza que no es muy creíble, y que 45 días después venga un golpe habiendo estado Ivanka Trump en ese lugar. Me parece que es muy sintomático de esto que estábamos hablando recién, de un operativo continental en pos de un objetivo. Jorge, con tu experiencia como canciller, ¿hay diplomacias paralelas para deslegitimar democracias en nuestra región? Lo que hay hoy es un día de triunfo para la democracia en América Latina, ¿no? Porque en Perú se reconoció el triunfo de Pedro Castillo, que era otro intento de denunciarlo, un presunto fraude que no existió. Y eso es lo que hizo Keiko Fujimori, pero se demostró y se logró demostrar por la movilización de la gente en Perú, por el apoyo de distintos sectores, por la preocupación de todos, que no existió ese fraude y que Castillo es un legítimo ganador y que va a asumir, dentro de muy poco, va a asumir el 28 de julio. Y digo la fecha porque ese 28 de julio es un día muy importante para los argentinos y para los peruanos. Es el día de la independencia de Perú, pero es el día que cumple 200 años, el bicentenario de la independencia. Y quiero recordar que el que proclamó la independencia de Perú es el general San Martín. Entonces pensemos una cosa, pensemos la participación hace 2 siglos de los argentinos llevando la libertad al Perú y la participación del gobierno de Macri fortaleciendo la dictadura en Bolivia. Ese es el panorama. El panorama es la denuncia del fraude, que como dice Almagro, un fraude que no existió, para descalificar. Pero eso no hace falta que viniera Ivanka Trump. En febrero ya había dicho Trump padre, cuando se habilitó la posibilidad de la reelección de Evo a través del sistema constitucional y del tribunal, había dicho no va a asumir. Eso lo habían dicho claro, el pueblo no lo va a permitir. Es decir, acá lo que hay es, si vamos a tener unas democracias tuteladas y degradadas lo suficiente para que no tengan ninguna capacidad de modificar el statu quo. Jorge, eso es lo que decía Jorge. Una pregunta te quiero hacer. Viendo también el resultado de Perú y apelando a tu trayectoria en la política, ¿cómo se gobiernan sociedades electoralmente tan divididas? Donde, viste, ganás 51 a 49... Digo, porque son muchas las experiencias en nuestra región que terminan con resultados tan ajustados. Lo que pasa es que la gobernabilidad, digo, ¿cómo se consigue? Es muy difícil porque una cosa es el equilibrio electoral, casi empate, digamos, pero otra cosa es el poder real. Eso. Y una cosa es la mayoría de las personas y del pueblo que votó a Pedro Castillo, pero al mismo tiempo hay enfrente un bloque de poder económico con apoyo social, minoritario, pero un fuerte apoyo, tanto local como extranjero, que va a querer paralizar cualquier intento de Pedro Castillo. Y por eso lo han descalificado y por eso han tardado tanto en reconocerle el triunfo. Claro. Tardar en reconocer el triunfo es una forma de limarlo, de tratar de que no pueda armar sus equipos, que llegue debilitado, que se diga, y algo pasó. Pero la denuncia, por eso es muy importante lo que dijo Dilma también, porque esto lo hicieron contra Dilma también, ¿no? Dilma fue peor, porque es el caso de una presidenta que no cometió ningún delito, ni siquiera le atribuyen un delito, y sin embargo la sacaron igual. O sea, es un escándalo. ¿Por qué? Bueno, porque el PT iba a triunfar seguro en las próximas elecciones con Evo, y consideró con Lula, el poder con Lula, Ahora, que 4 periodos del PT ya era suficiente para que no hubiera un quinto. Ahora, Jorge, vos hablas de Perú, hablas de Brasil, lo vimos también en el informe. Néstor, mencionábamos a Ecuador enviando armas, fue parte de la conferencia que se brindó en Bolivia. Hoy Colombia creo que también está siendo investigado por parte de la justicia boliviana. En julio de 2019 hubo una reunión en Bolivia de un representante para el hemisferio sur de los Estados Unidos diciendo, ojo que va a haber fraude, cuando ni siquiera había una fecha electoral. Ese poder real ¿se puede combatir? Y digo, me pongo un poco objetiva. Yo en un punto creo que sí, porque la democracia en Bolivia volvió al año, porque en Perú termina triunfando Pedro Castillo, o soy demasiado optimista. Pero no son sociedades tan divididas, me parece. Como que en Bolivia es mucho más la proporción
¿no? Que del apoyo a Evo, del rechazo. Me parece que en el resto está más dividido, no sé. No, a ver, a nivel interno, como dice Jorge, ciertamente cada uno de estos gobiernos debe luchar contra un bloque de poder local y continental fuerte. Ahora, como decía antes el presidente Fernández en el informe que vimos recién, si los gobiernos progresistas logran unirse, hay resultados. En el 2005 se frenó el ALCA, luego se creó UNASUR. UNASUR activó positivamente en el proceso de paz de Colombia, en la liberación de rehenes, trató de ayudar contra el golpe, otro golpe no nos olvidamos, el de Perú, el de Paraguay contra Fernando Lugo. Es decir, cuando hay integración y hay gobiernos progresistas y trabajan juntos, hay posibilidad de avanzar y en ese sentido soy optimista. Cuando en cambio domina el otro sector de esta grieta de la que hablamos, pasan los golpes que mencionamos. Y no me quiero olvidar de otros dos, el de Mel Zelaya en 2006 y uno que nos olvidamos mucho, 2004 en Haití contra Aristide. Ahí empezó el ciclo de golpes que se llevó a Aristide, a Zelaya, a Lugo, a Dilma, a Evo, aunque el MAS pudo volver al gobierno. Es esa disputa la que hay. Y no cito Haití de casualidad. Acaban de matar al presidente de Haití y entonces me permito cerrar con una idea. Yo dije que un vértice es la OEA, otro vértice es Miami. El alcalde de Miami acaba de pedir que Biden invada o ataque militarmente a Cuba. Digo, esa es la pelea que hay. Esa es la pelea continental con una derecha muy agresiva, muy antidemocrática y hoy está zarpada. Cuando los gobiernos progresistas puedan crecer, ahora con Castillo, quizá en Chile, va a haber otra correlación de fuerzas, pero todo está en disputa. Ahora, Abdo en Paraguay tuvo, ¿no?, un poco de conciencia, digo, porque Abdo no vendría a ser del ala progresista, sin embargo, cuando Evo tuvo que escapar, dijo, bueno, que venga a cargar combustible aquí. Estuvo bien con Bolivia y estuvo bien con el gobierno electo peronista de la Argentina, con el cual Abdo no quiere llevarse mal, ¿no? No, o Abdo entiende que hay acuerdos básicos que tienen que existir. Me parece que la modificación de la correlación de fuerzas depende de varias cosas. Una, de tener un gobierno que ande bien, que funcione, que sea transformador. Segundo, que haya un nivel de organización de la sociedad, tanto en lo popular como en la movilización política, como en la organización social y económica de aquellos sectores que hoy están desplazados del poder. Y tercero, tiene que haber solidaridad e integración regional. Sin integración regional, por eso el mensaje que citaba sobre de Alberto es muy importante. Tiene que haber no solo unidad interna de los sectores populares, sino que tiene que haber integración regional. De lo contrario, las posibilidades de avanzar son muy difíciles. Sobre la solidaridad regional, hace un rato nada más, Cristina Fernández de Kirchner tuiteó respecto al reconocimiento de Castillo, a Pedro Castillo como presidente finalmente de Perú. Todas nuestras felicitaciones a Pedro Castillo, quien finalmente fue proclamado hoy presidente electo de Perú. Le deseamos mucho éxito en su gestión y enviamos un fuerte abrazo al querido pueblo peruano. A mí no deja de sorprenderme cómo ganar una elección no alcanza. Es impresionante el dato, ¿no? Es un poco lo que planteaba también Darío hace un ratito nada más, porque además está todo tan banalizado que aparece el propio expresidente Mauricio Macri diciendo ya no existen más golpes de Estado como los conocíamos. Cuando escuchás a Mauricio Macri, ahora imputado en una causa concreta, insisto, ¿no?, ojalá tenga las garantías del debido proceso y el proceso judicial sea realmente muy, pero muy serio. Pero cuando escuchás a Macri, Jorge, decir eso, que ya no hay golpes de Estado tradicionales y que al revés, que ahora hay sectores que a través de la democracia van generando una corrosión y con el Poder Judicial se termina deslegitimando los procesos. ¿Qué pensás? Bueno, Macri es un representante político de esas minorías que quieren mantener privilegios y que van a hacer todo lo posible para que los gobiernos democráticos que tengan vocación de cambio y de justicia social queden paralizados o no lleguen siquiera al gobierno. Esto es interesante ver todo esto que ha salido ahora de Bolivia, porque esto explica la insistencia de Macri en decir que no era un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque si no es un golpe de Estado, él simplemente estaba ayudando a un gobierno democrático en problemas. Por eso yo decía, ¿por qué se niegan tanto? No en el momento del golpe, meses después, ya cuando se veía incluso el triunfo de Lucho Arce en las elecciones, yo decía, ¿por qué la gente de Cambiemos insiste tanto en que no hubo golpe y que esto no era una dictadura? Por esto, porque ellos habían sido cómplices de la instauración de la dictadura. Entonces lo único que no podían era reconocer que había una dictadura.
Si les parece, tenemos un corte para compartir de quien fue candidato a presidente por los Estados Unidos. Hablamos de Bernie Sanders, diríamos el progresista, que lamentablemente nunca llegó a la Casa Blanca. We have to be open about it. We can't go forward unless we're honest, okay? And the history of the United States toward Latin America for a very, very long time has been the role of a powerful nation, the strongest military in the world, saying, we don't like that government, we're going to overthrow it. And chaos and mass murder often take place afterwards. The United States cannot continue to go into Latin America and overthrow or try to disrupt, in economic reasons, countries. Those decisions have got to be made. The future of each country has got to be made by the people themselves, not the United States. And furthermore, in recent years, for whatever reason, we have not been aggressive enough in working with the governments and establishing the kind of partnerships that we should. There's a lot of improvements that have to be made. En función, Néstor, de lo que decía el precandidato demócrata Bernie Sanders, ¿de qué manera hoy Estados Unidos interfiere en las democracias de nuestra región? Bueno, recién hablaba de la OEA de Miami, ¿no? En Miami se reunieron hace poco el expresidente Macri, Vargas Llosa, los dueños de los medios hegemónicos más de derecha de América Latina. Esa es una manera directa de injerencia. Y luego también pensar que hay, bueno, no lo voy a inventar ahora, una larga historia de la injerencia estadounidense en nuestra región, que se continúa en estos días por otras vías, pero me parece que eso es una línea directriz que atraviesa toda la historia norteamericana, que quizás una posibilidad de por qué ahora se enfatiza más es porque en el resto del mundo, para hacer una mirada más global todavía, está perdiendo posiciones a nivel relativo frente a otras potencias, China, Rusia, etcétera, y al menos en su propio territorio, lo que malamente considera su patio trasero, quiere consolidar más todavía un poder que lo ha tratado de tener siempre, ¿no? Néstor, pero me parece que esa es una explicación posible. ¿Te imaginás alguna vez un triunfo de Sanders o de una corriente más progresista en Estados Unidos? La veo difícil. No, la veo difícil. Hay un poder real que no... Un poder muy fuerte, hay cierta apatía de la población, por supuesto, hay gente maravillosa en Estados Unidos, muchas manifestaciones, pero de ahí a que logren penetrar un sistema político que está armado para el establishment. Sanders pierde la pero interna... no lo descarto, de todas maneras, ¿no? Van a pasar muchas cosas nuevas en el mundo. Pierde la interna demócrata con Hillary Clinton, que después pierde con Trump. Algunos dicen que Sanders hubiera tenido más chances de ganarle a Trump o de hacerle fuerza a Trump en esa elección. Por la polarización. Pero en Estados Unidos está todavía mucho, en muchos sectores del pueblo, la idea del excepcionalismo, ¿no? Ellos tienen la idea de que son una verdadera excepción y que el rol de Estados Unidos, que es un país que fue el primer país independiente de América y el país que tuvo todo el tema de la libertad y que tiene su carta de derechos y todo eso, ellos creen, muchos de ellos creen que tienen un rol privilegiado y que parte de la función de ese país es expandir sus valores al resto del mundo y sobre todo a la propia región, que no ha dicho que quiera tenerlos, pero que... Bueno, las películas siempre son menos que la ficción, ¿no? Y si vemos series en las que Estados Unidos hace lo que quiere con un botón, ¿por qué no lo puede hacer en la vida real? La realidad imita la serie. Pero claro, ¿no? En este caso. por supuesto. Tengo una breve pregunta para hacerle, ya se nos acaba el programa, pero para mí es muy importante. Estamos muy preocupados porque efectivamente se ha legitimado el proceso judicial. ¿Puede un proceso judicial sobre esta causa tan grave no ser fagocitada por la grieta? ¿Y que sea legitimada por la gran mayoría de la gente en la Argentina? Yo creo que acá en Argentina se va a hacer bien. Está el juez Vizcayar, es una denuncia que están las autoridades, van a declarar todos, va a haber garantía de derecho a la defensa, hay que probar las cosas también. Yo no veo problema en eso. Y me parece que también en Bolivia van a estar interesados en que se establezca la verdad, porque parte de la propia depuración y de la justicia en el proceso boliviano tiene que ver con la fortaleza que tenga el gobierno y la democracia. O sea, yo no tengo duda de eso. En general, los que aprovechan el poder para tener impunidad son los poderosos, ¿no? Eso es o sea, los pueblos en general no tienen rencores y lo que quieren es
verdad y justicia. Me parece que eso no va a Es un pasar. año en la Argentina, ¿no? Un año electoral, eso va... O sea, es obvio que la corriente hegemónica mediática está tratando de tapar y de darle voz a Macri, al ex embajador en Bolivia, etcétera. Se lo van a tratar de ocultar. Mientras tanto, avanzará la justicia. Este año, con el tema electoral, me parece que va a ser muy difícil que haya un acompañamiento de la opinión pública, dominada en general por los medios hegemónicos, que acompañe esto. Pero una vez que pase, y según cómo funcione las elecciones, y si actúa la justicia de manera independiente, habrá que dejarla trabajar y que sean castigados quienes cometieron esta tropelía. Porque es cierto lo de la importancia de un juicio justo, pero también es cierto que la importancia de ese juicio justo está dado no solo por que la justicia tiene que andar bien y todo lo que ya vemos y garantizar, sino porque lo que ha sucedido, el hecho de la intromisión argentina en Bolivia, es horrible. Claro. Jorge, Néstor, gracias a los dos por haber venido. También gracias a Fernando por haber estado más temprano. Te vamos a extrañar a vos el lunes que viene, ¿no? Sí, no voy a estar. Pero bueno, descansá. dejaré este espacio vacío. Siempre estás, Darío, querido. Cuando un amigo se va. Mirá qué lindo se pone al final. Bueno, nos fuimos. Nos fuimos. Hasta el próximo lunes, ¿eh? Haremos Desiguales, por supuesto, en vivo en la televisión pública. Que Chau, tengan chau. buena semana.